Ahora, como aplicación industrial, una que despierta mucho mi atención porque es una aplicación muy recurrente en industria, es la de boquillas, nebulizadores, atomizadores, pulverizadores. La verdad que cada uno lo llama de una manera. Nosotros decimos boquillas pulverizadoras, pero bueno, dependiendo de la industria y muchas veces del paso, del orificio de salida, tienen un nombre u otro. Entonces, considero que tener procesos del tipo que me vienen a la cabeza de esto, pues el que tenemos en el dibujo, la refrigeración de piezas que salen de un horno, me viene también refrigeración de fresas de corte o refrigeración de piezas que se están cortando y se necesita pulverizar agua sobre la pieza. En el tema agroalimentario es muy común la limpieza de las frutas y hortalizas mediante boquillas limpiadoras, un túnel de lavado de camiones o de coches. En fin, lo que os quiero decir es que hay muchísimas aplicaciones en industria que utilizan estas boquillas. Y teniendo una precaución y un cuidado filtrando el agua que le entra a estas boquillas, conseguimos enormes ventajas. La primera de ellas, pues se eliminaría el riesgo de obstrucción de las boquillas. Conseguiríamos, por tanto, alargar el mantenimiento de las boquillas. En vez de cambiarlas cada 3 meses, pues a lo mejor hay que cambiarlas cada 6 o incluso, dependiendo del proceso, puede ser que no sea necesario cambiarlas. Estamos ahorrando en cambio de boquillas. Por otro lado, nos aseguramos en la operativa una correcta distribución de agua en las boquillas. Si los procesos de industria hay que ser muy minucioso y hacer las cosas bien. Cuando tenemos, seguro que todos hemos visto el caso en el que tenemos una boquilla obstruida que suelta gotas y la boquilla de al lado que está perfectamente tirando el chorro de agua que le corresponde a ella y a la boquilla de al lado. Entonces, no se está haciendo un proceso homogéneo y eso al final puede acarrear un problema en la calidad o incluso en el equipo, en el proceso. La ventaja de poner el filtro como está en este dibujo, se puede instalar sin ningún problema en la línea de tubería de impulsión. ¿Por qué? Porque mantiene el caudal constante. Me viene a la cabeza una de las últimas instalaciones que hemos hecho en la industria de la piedra, en la industria del mármol, donde cortaban el mármol y unas boquillas refrigeraban ese corte y necesitaban un constante de 30 metros cúbicos hora. Entonces lo que le ofrecían otras personas era poner un equipo en filtración y otro en stand-by para que cuando se activara la limpieza hubiera un cambio de válvulas, en fin, dificultad de operación. Nosotros instalamos el filtro de discos asistido por aire y se puede ver perfectamente en la gráfica, en este caso el caudal era 30 metros cúbicos hora, como la gráfica de la escala del caudalímetro se mantiene totalmente a 30 metros cúbicos hora, no baja ni 1 litro por hora, por tanto no veíamos ni cuándo se hacía la limpieza del equipo. Con esto quiero decir que simplemente con un solo equipo en el proceso podemos mantener el caudal sin afectar a la operación en absoluto. Y otra gran ventaja, el footprint, el área que ocupa el filtro. En esta imagen vemos un proceso en el que es muy bonito porque está todo, hay mucho espacio y es muy amplio. Pero bueno, la realidad de muchas industrias es que este equipo o el espacio que tiene es más pequeño y el equipo se podía incluir aquí detrás, al lado del horno, al salir, y entonces que únicamente se viera la tubería por aquí. En fin, hay muchas posibilidades, pero tanto para 20 metros cúbicos hora como para 200 o 300 metros cúbicos hora, el espacio es muy pequeño, el footprint es mínimo.